Agora vou falar com o senhor Roberto e com sua esposa. Senhor Roberto, quanto tempo de sofrimento? Pues ya un buen tiempo, señor obispo, ya más de 5 años. Mais de sufriendo. 5 anos. Así es. Una vida complicada, llena de trabas, de dificultades, tanto sentimentales, financieras, en nuestra relación. De todo. De todo. Você se acuerda, senhora, como que começou? Ou como que começaram os problemas? Sí, señor obispo, prácticamente empezó desde el momento que nos casamos, porque mi esposo y yo estudiamos juntos la licenciatura, terminamos una profesión y como toda persona profesionista creemos que al terminar la carrera pues las puertas estarán abiertas, tendríamos una vida estable, prácticamente el futuro ya asegurado, ¿no? Entonces mi esposo y yo nos casamos, ambos con trabajo, pero al regresar de la luna de miel, a él le dan la noticia que su contrato fue rescindido. Entonces él se queda sin trabajo y yo soy la que continúo trabajando. Obviamente él se da la tarea de seguir buscando trabajos y lo que él se encuentra es solamente como becario, que solamente le permitían darse la oportunidad de trabajar, pero sin goce de sueldo. Que él ahí fuera, aprendiera y tal vez en un futuro él podía adquirir algún salario. Así estuvo algunos meses, no hubo esa oportunidad, pasó a otro trabajo. En ese trabajo yo creo que duró un mes, muy poquito tiempo, y nuevamente le dicen que muchas gracias. Entonces, al paso de unos meses, él y yo creemos que estábamos en el lugar equivocado, entonces decidimos ir a probar suerte en otra ciudad. Nos movimos de estado, buscando, pues obviamente que las puertas fueran abiertas para nosotros. Ahí él nuevamente busca trabajo. Para tomar esa decisión, yo me quedo sin trabajo, él es el que va a buscar trabajo. Nos vamos a esa ciudad y nuevamente la misma historia. Mi esposo trabajaba efectivamente, siempre tuvo trabajo, pero no sueldo. Siempre fue él apoyando a las personas, agencias, fotógrafos, todos los trabajos que él encontraba, siempre él laboraba, pero no tenía buen salario. En ese tiempo entonces yo quedo embarazada, ya no puedo yo regresar a la vida laboral. Y así pasa un año y sigue siendo la misma historia. Creemos entonces que no es el lugar, regresamos a nuestro estado y se continúa la misma situación. Él encuentra trabajo, los trabajos que él encuentra eran salarios, nosotros somos de licenciatura y los trabajos que él encontraba eran como técnico y obviamente un salario como técnico. Entonces, él en el afán de querer sacar adelante a la familia que ya habíamos formado nosotros, él sigue buscando puertas, sigue buscando oportunidades y va pasando de 6 en 6 en 6 en 6 meses, cambios de trabajo. Cada uno siempre le prometía que iba a haber crecimiento, que tenía un buen futuro, que le iban a abrir las puertas, que iba a tener nuevas oportunidades y solamente eran palabras porque nada se consolidaba. Todo era siempre atorado. El problema econômico llegó a qué grado? Pues al grado de que ya nos íbamos a separar. Por lo mismo que yo no podía cubrir el sustento de nuestro hogar, pues obviamente la desesperación era grande. Entonces ya estaba nuestro bebé ahí y estábamos ya esperando otro bebé con la esperanza de que iba a cambiar todo, pero desafortunadamente no. En uno de los trabajos que logré establecerme un poquito más, tuve la mala fortuna de que tenía un jefe muy estricto, muy difícil. Con nada lo podía yo complacer en cuanto a mi trabajo, siempre era soportar su forma de ser conmigo. Entonces llegó un momento en que yo ya no veía solución alternativa al grado que dije, no, pues ya de aquí no voy a pasar, este va a ser mi salario, este va a ser el trabajo que voy a tener para siempre. Y a esto se le sumaba que mi relación con mi esposa ya también iba en picada. Sí, la relación se comenzó a lesionar
porque en la casa siempre había carencia, siempre había necesidades. Nosotros no lográbamos salir adelante, o sea, estábamos como estancados, como atascados en el mismo lugar. Obviamente, bueno, las necesidades iban incrementando porque ya teníamos familia. Entonces, desde el momento que nosotros regresamos a nuestra ciudad, ya no fue ni para ser nosotros independientes, sino nos alojamos en la casa de mi suegra, en un pequeño departamentito. Y la situación cada vez fue más áspera, más complicada, porque a eso se aunó la enfermedad de mi hija. Ella empieza con enfermedades en vías respiratorias y en intestino, al grado de que ella, por ejemplo, tomaba el tratamiento y a los 15 días recaía, y tomaba el tratamiento y a los 15 días, y a los 15 días, y así 2 años, así 2 años. Entonces llegó un momento en que yo la vi ya con uñas moradas, labios morados, costillas hundidas, ojeras, pérdida de peso considerable. Entonces la meten a internar, le hacen estudios y me dicen que ella tiene un diagnóstico de asma, que ella iba a vivir el resto de su vida con esta enfermedad, que el asma no tiene cura, que hay que aprender a vivir con esta enfermedad, hay que aprender a tratar esta enfermedad, a detectar los síntomas que presenta el enfermo y aprender a convivir con la enfermedad. Entonces, cuando ellos nos dan este diagnóstico, pues nosotros lo tomamos como del profesionista que nos lo daba, y así fue que empezó a acentuarse más el calvario, porque ya no solo era que no éramos estables económicamente y que nunca teníamos un trabajo estable. Se agregaba la enfermedad de la niña, que eso implicaba gastos extra, los conflictos entre él y yo se iban acentuando. Entonces un familiar nos dice, ¿por qué no vas a una casa de limpia? Tú necesitas una limpia, un amuleto, algo que te hagan, porque lo que pasa en ustedes no está normal. ¿Cómo es posible que los dos, siendo profesionistas, no logran salir adelante? ¿Cómo es posible que él pase de un trabajo a otro, a otro? Yo creo fácil pasó como por 10 trabajos distintos. Y obviamente, lejos de ser para crecer, era para en contra, porque en los próximos contratos a donde él lo entrevistaban, le decían, es que tú tienes una inestabilidad, es que tú no eres estable. O sea, toda esa inestabilidad le fue quitando confianza para las personas contratarlo, y ya no era ni siquiera aceptado para ser contratado. Entonces la situación se agravó, y a pesar de que nosotros decíamos no creer en los brujos ni en nada de eso, accedimos por la necesidad que teníamos. Y bueno, nosotros fuimos expuestos a trabajos de limpias con animales. ¿Cómo? Se hace ritual con ramos, se sacrificó gallina y un gallo, el gallo para mí, la gallina para él. A nosotros nos... Por que el gallo para usted y la gallina para él? Porque ellos decían que debería de ser del sexo opuesto a lo que es la persona. Entonces, ¿para quién? Bueno, en ese entonces a nosotros nos hablaron que era para que el mal que estaba haciendo que nosotros no tuviéramos economía, saliera. ¿Y ustedes creyeron? Pues imagínese, de tantas situaciones adversas que estábamos viviendo, pues ya no encontrábamos salidas. ¿Ustedes creyeron en esto? Sí. Y estoy hablando esto porque en los días de hoy hay una dificultad muy grande de creer en la palabra de Dios, que en la realidad representa el propio Dios. La palabra de Dios es el propio Dios. Y hay una dificultad muy grande de la persona creer en ella. Sin embargo, para creer em outras coisas que não tem apoio, porque não há apoio. Você com ele gajo e você com a gallina. Así es. E ele mal econômico iba a salir. Mais ou menos isto? Sí. Por exemplo, a palavra de Deus garantiza que quando uno apresenta o dízimo no altar, o próprio Deus, não és minha palavra, és a palavra de Deus. O próprio Deus garantiza que vai abrir as ventanas de los céus e derramar a bendição
hasta que sobreabunde. Para muitas pessoas, isto é um absurdo. Há pessoas que falam, como pode? Como que eu estou com um problema econômico e vou a poner 10% de lo que viene em mis manos e no altar em la igreja? Isto é um absurdo. É a palavra de Deus. E este matrimônio que se encontra aqui é um matrimônio mais entre miles e miles e miles e miles e miles que chegaram com problemas econômicos, creyeron nesta palavra e a vida econômica cambiou. Sin embargo, para crer em outras coisas, há uma facilidade mais grande. ¿Está claro lo que estoy hablando? Sí, señor. De hecho, nosotros fuimos esas personas. O sea, nosotros creímos en ese trabajo de brujería, expusimos aún a nuestra hija, porque como ella también ya estaba con el diagnóstico de asma, el brujo nos dijo que también haciendo a ella un ritual, una limpia, ella iba a lograr salir adelante. Y no solo fue mi hija, o sea, participamos toda la familia. ¿Usted se acuerda en qué días usted participaba? ¿Ustedes? ¿Qué día de la semana? Viernes. Viernes, ¿qué horas? Al mediodía. Mediodía. Al mediodía. Ajá. Era al mediodía. Y bueno, incluso participamos toda la familia, mamá, hermanas, sobrinos y desde pequeños hasta grandes. ¿Ustedes llevaban toda la familia? En realidad ellos fueron quienes nos llevaron a nosotros. Ajá. Toda la familia. Toda la familia. Ajá. Toda la familia. Y pues la verdad es de que nada cambió, pero insistimos, regresamos con el brujo porque nada había cambiado. Y bueno, él siguió participando con rituales, nos pidió una fotografía, nos pidió los nombres de nuestra familia, los nombres de toda la familia. Hacen rituales delante de cráneos, pero sinceramente pues nosotros estábamos tan desesperados que creíamos que algo bueno tenía que pasar. En la realidad no fue así, fue cuando todo empeoró. Todo pasó a estar mucho peor porque el diagnóstico de la niña se hizo más severo. Ella ya estaba internada prácticamente cada 6 meses, cada vez con más frecuencia, con más gravedad y durante más días. Junto con eso llega un estafador a nuestras vidas. Nosotros teníamos una propiedad que no habitábamos porque estaban muy malas condiciones. Llega esta persona con supuestamente para rentar y lo que hizo fue estafarnos. Él dejó de pagar la renta durante 1 año y con la mano en la cintura, cuando nosotros fuimos a decirle, devuélvanos la propiedad porque usted no está cumpliendo su palabra. Y nosotros accedimos por la necesidad económica que teníamos por sacar adelante a la niña. Em outras palavras, quando uno pensa que não há como empeorar, empeora. Empeora. Sí, llegó esta persona. Nos tuvimos que ir a un juicio legal por la propiedad. Esta persona falsificó un documento de compraventa y nuestros propios vecinos, los vecinos de esa propiedad, eran testigos de él, a favor de él. Entonces, junto con eso, obviamente la situación entre mi esposo y yo se hace todavía más difícil. Llegamos a discusiones al grado de hablar de separación, de divorcio, de yo tomar mis cosas para salirme de la casa, porque ya todo estaba mal. La salud estaba mal, la economía estaba mal, nuestro relacionamiento estaba mal. Ahora con un juicio, con algo que ni siquiera esperábamos, había llegado a nuestras vidas. Entonces fue así como nosotros estuvimos 5 años. Como que ustedes conocieron la Universal? Bueno, justo tocando el punto que usted acababa de explicar. A mí me invita mi mamá, que ella veía el programa de televisión, pero yo no creía. Yo no creía. ¿Por qué usted no creía? Porque creía que eran estafadores, señor. ¿Sí? Creía que eran estafadores. Sí, yo fui de las personas que entré a un centro de ayuda universal solamente por el compromiso de no darle el no a mi mamá. Así, ya déjame de molestar. O sea, obrigada. Sí. Casi llevada por la oreja. Sí. Mais ou menos assim. Sí. Llena, se pode dizer, toda armada. Sí, a la defensa. Com dúvidas,
incredulidad. Sí, Ajá. sí, y a la defensa además, porque bueno, toda la invitación que nos dan de hablar con Ahora, Dios. perdão. De onde você sacou o pensamento que na igreja os pastores eram estafadores, que você dijo? De onde você sacou esta ideia? En la realidad, pastor, a mí nadie me lo dijo, sino el simple hecho de que ustedes son extranjeros y que el eslogan dice pare de sufrir, yo me burlaba. Agora, na realidade, eu já sou praticamente um mexicano. É verdade. Somos estrangeiros. Pero as pessoas que tomam assento nestas sillas são mexicanos. Sí. ¿No es verdad? Es verdad, sí. ¿Y usted no pensaba en esto? No, yo solo decía, bueno, son extranjeros. Para mí el eslogan pare de sufrir, yo decía, ¿qué cosa esta? O sea, ¿cómo? Eso no existe. ¿Qué persona puede creer en eso? Pero usted não pensou en esto en la hora de la gallina. E tampouco usted en la hora del gallo. Exacto. Pero sí. Exactamente. Y todavía, señor, acepté la invitación por obligación, por un ya déjame de molestar. Empecé a participar 1, 2, 3 veces y yo no participaba absolutamente de nada. Era algo que yo no creía, me molestaba, no cerraba ojos, no, o sea, realmente no era algo en lo que yo creyera, no era para mí, no era eso lo mío. Usted sabia que quando eu cheguei à Universal, passou o mesmo comigo. Eu me quedava com os olhos abertos. Quando ele pastor descia, cerre os olhos, eu ponia meus olhos mais abertos aún. Quando ele pastor descia, ponga as manos nele coração, eu las ponia e nele bolsillo. Quando ele pastor hablava de ofrenda, eu trabalhava em banco e eu quedava mirando a quantidade de pessoas que iam ofrendar para que eu pudesse fazer mais ou menos o cálculo de quanto seria a ofrenda. Ou seja, chegamos a la Universal mais ou menos em la misma situação. Sí, así es, pastor. Entonces, pues la situación seguía exactamente igual. Al contrario, cada vez iba acentuando más la enfermedad de la niña. La situación entre él y yo estaba cada vez peor y todo. Pero no sé por qué yo seguía regresando a escuchar las oraciones. Aunque no cerraba los ojos, aunque no participaba de nada, aunque no creyera en nada, yo seguía escuchando. Decía, bueno, algo tiene que pasar. Entonces miraba los testimonios y yo no creía en ellos. Yo creía que era gente pagada. Hoy puedo decir que no he recibido un solo peso por estar aquí. Yo creía que era gente pagada y no, realmente no era lo mío. Pero el dolor de madre, de ver a mi hija en ese sufrimiento, el que yo ya había perdido mi propia vida, porque siendo profesionista, pero con esta niña enferma, yo ya no tenía vida propia. Yo ya no tenía tiempo para trabajar, yo ya no tenía tiempo para mí misma, yo ya no tenía tiempo para vida social, para nada, porque la enfermedad de ella me absorbió de tal manera que mi vida estaba 100% enfocada en atender a ella. Había ocasiones que corría con ella al hospital en la mañana y en la tarde regresaba con el otro niño para ir al otro hospital porque él fue intervenido de una cirugía. Entonces, pues mi vida estaba dedicada en eso. Entonces, ya en ese momento de desesperación, de dolor, escuchando al siervo de Dios y lo que él predicaba y todo, recuerdo perfectamente aún, de ojos abiertos y mirando el altar, yo le dije a Dios, Señor, yo vengo aquí, pero yo no quiero ser engañada. Yo tengo una necesidad de ti, necesito que me ayudes. Yo necesito que tú me digas, que me hagas saber, que me des una prueba, una señal de que estoy en el lugar correcto, de que no estoy siendo engañada, de que ese hombre no quiere mi dinero, de que él no me está mintiendo, que no está lucrando con mi dolor. Yo necesito una prueba, solo una prueba, porque cuando tú me dieras esa prueba, entonces, Señor, yo confiaré. Ahora, bueno, recuerdo la palabra de Dios, ¿no? De bienaventurado aquel que cree sin ver, pero yo pedí ver para creer. Y Dios me la dio.
En ese momento el pastor hace pasar al frente a los enfermos. Yo lo vi como una oportunidad para pasar a la niña. Entonces pasa la niña y dice de qué está enferma, le doy todo el diagnóstico de asma, trae infección en vías urinarias, trae infección en el oído, perdió peso, viene cada vez más enferma. Y él dice, yo voy a hacer una oración por su niña y usted va a ir nuevamente con su médico y va a pedir unos nuevos estudios. Esos estudios van a salir negativos. Pero primero dígame, ¿ya hizo estudios en ella? Ya. Y le dijeron que es positivo. Positivo. Ella tiene diagnóstico de asma. Muy bien, vamos a hacer la oración. Él hizo una oración en el altar con la niña. Y bueno, bajamos. Obviamente en ese momento no se puede verificar, pero no me quedé con la curiosidad. Regresamos al médico. Ou seja, você creyó en la palabra del pastor. Sí. Usted hizo de acuerdo con la palabra del pastor. Así es. Siga. Así es. En ese momento decidí creer en esa palabra. De todo el tiempo que yo fui, que no creía, que no participaba, ese momento lo vi como una oportunidad. Dije, yo la tomo. Entonces regresamos al médico, pedimos los nuevos estudios. Tarda un tiempo porque todo fue por un proceso de servicio público. Y saca la carpeta completa la doctora y dice, mire, ella entró y lee todo el historial, absolutamente todo, las veces que ella ingresó por bronconeumonía, por bronquiolitis, con diagnóstico de asma, todo lo lee, saca el último expediente y dice, aquí tengo el resultado del último estudio, señora. Aquí dice negativo. Pero ella, como ya trae un antecedente de asma, nosotros vamos a darle un tratamiento. Para mí, señor obispo, esas ya fueron, o sea, ya había dado las palabras idénticas como yo había escuchado en el altar. Lo demás que ella dijo, que tenía que seguir en tratamiento y demás, para mí dije, no, ya no. ¿Esto ya hace cuánto tiempo? Ya tiene 10 años. 10 años. 10 años. ¿Cómo que ella se encuentra hoy? Perfecta de salud, señor obispo. Ella no tiene cuidados de asma, no tiene reincidencia, no tiene alergia, no tiene, o sea, ella tiene una vida perfecta en salud, no tiene ningún cuidado porque ellos me decían, y evítele los perros, y quítele las flores, y estas cobijas no, y, o sea, encapsulada, ¿no? Un milagro. Un milagro, señor. ¿Qué más cambió en la vida de ustedes? Pues el problema que teníamos con la persona que nos quería hacer fraude con la casa, buscamos a una abogada para que nos apoyara con este asunto. Entre comillas, ella tenía en la palma de la mano la solución. No sé qué pasó, que perdimos el caso. Entonces, justamente yo también ya había entrado a la iglesia para conocer y saber qué pasaba. Y yo también, de mi lado, independientemente de nuestra hija, pues también le pedí a Dios pues, una solución. Le digo, Señor, ¿qué hago? Y se dio la oportunidad nuevamente. Hicimos lo que el pastor nos orientó. Dije, vamos a ver, yo quiero ver a Dios en esta situación porque ya no podemos más. Estamos gastando en abogado, gastando dinero que no teníamos. Pues gracias a Dios se dio todo tan bien. Iba a haber un enfrentamiento con esta persona, con la policía y todo. Cuando se llegó ese momento, la persona ya se había salido de la casa. Ya, me dice el abogado, señor, ya está aquí su casa. Ya no hay problema, ya se fue la persona que les estaba queriendo quitar su propiedad. O sea, Dios puso la mano. Sí. La vida económica hoy, ¿cómo es? Pues mire, gracias a Dios todo ha mejorado mucho. Digo, ya cambió totalmente esa etapa que viví y que hice vivir a mi familia. Dios nos enseñó que no es apenas depender de alguien para poder salir adelante, sino es más bien depender de Él, dejarnos guiar por Él. Aprendimos mucho en este tiempo de la palabra que nos daban, que no es trabajar bajo el yugo de alguien, sino a tener la confianza en uno mismo y aprovechar esas cualidades que Dios nos ha dado. Entonces ahora lo que hacemos es trabajar por cuenta propia. Ya llevamos aproximadamente 3 años que trabajamos de esa forma y la verdad nos está yendo muy bien.
poco a poco vamos creciendo. Ahorita tenemos pues muchos sueños, mi esposa y yo, queremos comprar equipo, queremos que nuestro negocio sea todavía más grande. Hoy tem el próprio negócio. Así es, señor obispo. El matrimônio como é hoje? Pues también ha ido madurando. Digo, ha sido algo muy importante porque todas estas situaciones que yo ahora entiendo y platico con mi esposa, Dios ha permitido para que comprendamos, para madurar. Lucha siempre ha habido y yo creo que siempre va a haber. Hemos encontrado la estabilidad emocional, la estabilidad con nuestros hijos. Digo, a veces es complicado, pero Dios nos ha mostrado que está con nosotros. Y esa es la parte que más nos ha levantado y nos ha motivado a seguir adelante. El matrimônio hoje é um matrimônio bendecido? Y un matrimonio sólido, Señor. Un matrimonio. Realmente Dios trabajó con nosotros desde la raíz. Desde la raíz Él cambió nuestra estructura porque nosotros nos dimos cuenta que obviamente hay muchas cosas externas, pero a veces hay cosas en nosotros mismos que hacen las cosas que vamos viviendo. Entonces, yo amo el trabajo de la Universal porque gracias a este trabajo, nosotros no solamente comprendimos la palabra de Dios, la seguimos y la vivimos, sino hemos llegado a cambiar tanto en nuestra personalidad, en nuestros hábitos, o sea, es un trabajo global, Señor. Es un trabajo Vida global. nueva. Vida nueva. Pararam de sofrer. Paramos de sufrir. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Muchas gracias, Señor.